Yo creo que a nivel audiovisual uno siempre tiene que retarse. Uno tiene que ponerse reglas o quitarse comodidades a propósito. Porque cuando no tienes reglas, cuando no tienes límites y uno empieza a crear sin freno, uno también corre el riesgo de dejar de pensar. Y en cambio, cuando te pones límites, cuando te pones las reglas y empiezas a trabajar con menos, te obligas a crear algo totalmente distinto. Fíjense qué pasa. Cuando no te colocas reglas, limitaciones o barreras, corres muchos riesgos y tu historia corre muchos riesgos también. Porque tu historia va a terminar siendo un collage de todas las posibilidades y puede llegar a no tener coherencia en lo que estás haciendo. Vas a volar el dron como te dé la gana, después vas a grabar con la cámara en un estabilizador, después lo vas a hacer con cámara en la mano y después vas a poner la cámara fija en un trípode. eh, y cuando vienes a ver, tienes un collage de imágenes que probablemente son muy buenas, pero que no tienen sentido o relación entre ellas. Y eso es un gran problema. En eso hemos caído todos, la verdad. Y cuando tú vienes a ver el trabajo de mucha gente, no hay un hilo conductor estéticamente, por ejemplo, porque es que también te puedes colocar limitaciones a nivel narrativo, a nivel técnico, a nivel estético. Por ejemplo, yo una vez me propuse grabar todo un documental para un cliente, para una marca, solo con un lente, un 28 milímetros, que es este mismo lente, bellísimo, espectacular, un lente fijo 28, viejo, sin estabilizador, totalmente analógico. Y me fui con mi cámara, este lente y un ND variable. Eso fue todo lo que yo llevé para hacer este documental. Y fueron varios días en la selva amazónica. Es una decisión riesgosa, pero eso le dio un carácter y una estética bastante uniforme a toda la pieza. Y es que llevar solo ese lente a mí me obligó a estar metido dentro de la historia, a estar metido dentro de lo que estaba pasando allí, a estar involucrado con el personaje que yo estaba grabando y con la historia que estábamos grabando. Cada plano que yo hice con ese lente para ese documental era una decisión en sí misma. Me autogeneré una sensación de incomodidad que a su vez luego, a medida en que pasaban los días, se transformó en comodidad, en mi espacio seguro. Solo tengo esto, debo contar la historia con esto. Y te aseguro que cuando te limitas técnicamente, empiezas a mirar todo de una forma distinta. Y por supuesto, este documental era bastante sensorial. Es la historia de un gran amigo que es músico y que hace música a través de sonidos que él recoge de la selva o del ambiente, hace paisajes sonoros, etcétera. Y esto funcionó de esa forma por eso también, porque la pieza terminó siendo guiada por lo emocional, por lo sensorial, y el uso de un solo lente en esta historia creo que fue una decisión bastante acertada. En ese mismo documental yo me obligué, o me puse como reto, mejor dicho, a hacer todas las entrevistas que se iban a hacer a lo largo del viaje en medios de transporte. Es decir, si nos íbamos en camioneta para un sitio, parte de las entrevistas las iba a hacer dentro de la camioneta, que es bastante complicado por el tema del sonido sobre todo. Si nos montábamos en un bote, las entrevistas podían ser en el bote, de hecho las hice en el bote, y eso también le dio un sentido dinámico de fluidez, de que la historia estaba muy enlazada con el viaje en sí mismo. Pero ojo, las limitaciones también pueden surgir de situaciones que se escapan de tus manos inicialmente. Por ejemplo, el presupuesto con el que cuentes para hacer todo lo que vayas a hacer. Eso me pasó en un documental que hice sobre un personaje que vivió acá en Venezuela y que había dedicado su vida al estudio de las etnias indígenas o los grupos indígenas que vivían sobre todo en el Amazonas. Y el presupuesto de esta pieza documental solo alcanzaba para
ir a grabar en la selva, los lugares donde él estuvo, o para ir a los lugares donde vivían las personas que queríamos entrevistar principalmente. Obviamente decidimos ir a los lugares donde estaban las entrevistas. Y acá surgió la idea de, bueno, si no vamos a ir a la selva, vamos a evitar ver selva en todo el documental. Vamos a ponernos como regla nunca ver la selva amazónica. Eso fue lo que hicimos. La selva amazónica estaba presente en la historia de otros modos. No estaba presente visualmente, pero sí sonoramente. La música de este documental era bastante incidente y evocaba a sonidos y a paisajes sonoros del Amazonas. Y el tema que estábamos tocando, las vivencias que estas personas contaban de este personaje principal del cual estábamos haciendo el documental, pues evocaban o nos transportaban a la selva. Y eso fue un reto que también surgió, pero eso surgió de una limitación económica, de un presupuesto en particular. Tú terminas mostrando la historia a través de objetos, los lugares donde esta persona vivió, los papeles, las cartas, los libros que él escribió, la biblioteca de su casa, los espacios que él habitó. Y cuando vienes a ver el documental, nunca necesitó mostrar visualmente la selva. Y esa limitación terminó volviéndose una decisión estética. Sin querer queriendo, esta ausencia se convirtió en parte del lenguaje cinematográfico que estaba involucrado acá. Porque la selva estaba allí aunque no la estuvieras viendo. Y esto también es clave. Muchas veces lo que no se muestra tiene tanto peso como lo que sí estamos viendo. Cuando te pones retos así, estás logrando varias cosas simultáneamente. Primero, estás aprendiendo a resolver problemas, porque la realización audiovisual en general es eso, es una resolución de problemas constante. Segundo, entrenas la mirada a ver cosas de un modo distinto. Cuando te faltan los recursos, cuando te obligas a trabajar con pocos recursos, tú aprendes a ver distinto. Empiezas a usar la luz que hay disponible, a construir con el silencio, aprendes a aprovechar los vacíos que tienes. Y tercero, vas también formando un estilo. Las reglas, muy lejos de limitarte, te dan cierta identidad. Y es esa identidad la que hacen que el trabajo se sienta tuyo. Entonces busca la manera de retarte, busca la manera de limitarte. Trata de, la próxima historia que tú quieras contar, trata de contarla de pronto solo mostrando texturas, o solo mostrando las manos de las personas que estás entrevistando, o solo mostrando planos del cielo, o solo escuchando ruidos de la ciudad. De pronto usar nada más planos fijos en un trípode. Y si logras contar una historia con esa limitante, ya estás en el camino correcto, ya estás creciendo como documentalista, estás haciendo un ejercicio de crecimiento. Yo creo que el verdadero documentalista no busca la comodidad, busca contar historias de verdad. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Y limitarte en ciertos aspectos, retarte, ponerte reglas, te ayuda a enfocarte más en la historia y no tanto en otras cosas que quizá no son tan importantes. Entonces ya sabes, busca la forma de retarte y de contar esas historias de una manera única. Nos vemos en la próxima.